y esas modalidades en el transporte de mercancías, con los criterios del cálculo del cúbico facturable, lo que cobran las empresas en el servicio. La primera opción muchas veces con paquetería es sentido de paquetes pequeños, eso muchas veces se hace uso de courier o las agencias, en el caso de HL, UPS, TNT, opciones para cargas pequeñas, que también cargas grandes. Entonces primero vamos a ver las mercancías. Pues yo traí un poco y vamos a hacer referencia a los 5 temas, aunque me comentaron que ya lo vieron ustedes en un curso previo, para hacer un poco de referencia y poner en contexto. El ubicaje así, haremos una operación. Entonces, lo primero, para alineados con el proceso que traemos sobre esta temática, hay un punto importante que hay que definir y es la distribución física internacional, que es conocida por sus siglas, que es el proceso logístico, que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador, por los tiempos, los costos y el riesgo que se puede generar durante el trayecto, desde el punto de salida de origen hacia el punto de entrega destino. Tomemos en cuenta, esa es una por la cual es la logística. Todos los productos nosotros tenemos en nuestras manos el día de hoy tienen que ser movilizados físicamente desde un punto A hacia un lugar del mundo, todo que verse físicamente para llegar a las manos. ¿Vean? Entonces, yo les hago la broma, yo todavía no tengo kinesis, para pensar que los productos van a aparecer, las cosas se van a mover y van a aparecer en los lados. Realmente nuestra mayor disyuntiva en todo este es el manejo físico de las mercancías. Se va a volver nuestro mayor problema. Lograr esos elementos, estar en tiempo, en costo, reduciendo quienes detallan, pero son 13 costos, procesos que se tienen hacia destino. Entonces se va de las operaciones y amarrado a ello hay costos asociados, el transporte local de origen, el agente aduanal, el embarcador, la terminal de cargos, van incidiendo en el costo del producto. Cuando este se va transportando, se va trasladando desde origen hacia destino. Entonces, eso quería ponernos un poco en contexto para entender que necesitamos y esa movilización va a tener un costo común. Entonces, entre las etapas que se tienen en esta física internacional, el primero es desde la carga transportada. En otro momento, ¿qué carga estamos manejando? ¿Okay? La clasificación para ello y en base a eso, asociados y hay quienes en este rubro hablan sobre ubicaje, hay quienes hablan sobre volumetría. Realmente el término hace referencia a pasar las medidas de cada uno de los productos que nosotros estamos movilizando para un costo asociado por el servicio de traslado físico de esas mercancías. ¿Okay? Tercero, la selección del modo, pues para los que trabajamos en empresas, sabemos que muchas veces son urgencias día a día. Entonces, hay que priorizar y eso vamos a evaluar la mejor opción cuando necesitamos. Lo ideal es que todo se pueda mover a menor costo posible y muchas veces ese costo en la región nos lo representa el transporte marítimo. Pero también cuando hay situaciones en las cuales hay prioridad, debemos de optar por otro modo de transporte y eso es lo que vamos a ver. Luego el tema de costos, ¿sí? Vamos a revisar los costos de toda esta operación, viendo el tema de hacer el ejercicio del cálculo de un estimado por el servicio de movimiento de mercancía. Y lo último, ver y entrar un poco en el tema de documentación. Les he subrayado lo que van a hacer énfasis en esta sección. ¿Verdad? Es definir el tipo de carga. ¿Okay? La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un bloqueo que facilita su movilización. ¿Okay? Lo que tenemos es carga general, carga suelta, carga unitarizada. Y por su naturaleza, unitarizada. Carga unitarizada es carga que está hecha a mano.
está trabajada en una unidad de carga logística que se llama la famosa UCL, que tiene las características que es de 1 metro por 1,20 internacional. No es lo mismo. Carga paletizada. Carga paletizada, correcto. El término. Que lo conocí. Ok, porque lo que se usa es unitarizada, paletizada, y también se conoce como la famosa UCL, ¿verdad? Que es la unidad de carga logística. ¿Okay? Que es, por así decirlo, el lenguaje común que se ocupa para todos los de mercancía. Ojo, tomemos en cuenta lo mismo que nosotros preparemos producto para estar en almacenamiento que producto que va a estar para transporte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros podemos jugar con ciertas variantes que nosotros controlamos. Por ejemplo, la primera restricción que nosotros tenemos para paletizar es el volumen. Muchas veces no excede el máximo permisible, que es 1000 kilos por tonelada por unidad de carga logística, pero ya completamos en el volumen que necesitamos. Entonces, por ejemplo, hay palets que van a pesar 240 kilos, 400 kilos, nunca lo vamos a exceder, pero ¿qué pasa? En dimensiones, si ya tenemos 1 por 1,20 por 1 metro de alto. Entonces, muchas veces las compañías toman ciertas decisiones, por ejemplo, para almacenamiento, la unidad de carga logística dentro del almacén se maneja de 1 por 1,20 por 1,40. Ahí es donde hay un tipo de variación, cosa que no podemos hacer en el transporte, porque los contenedores están diseñados para maximizar el movimiento volumétrico de carga. Ojo, claro, tiene un margen o tiene un límite de peso, ¿ok? Pero muchas veces, muchas compañías por el producto que manejan, muchas veces van a exceder o van a cumplir con la restricción de volumen más no de peso. Muchas veces contiene menos completo, pero no trae más de 12 toneladas, 13 toneladas. Entonces, ahí es donde dependerá del producto que se maneja, que se busque correcto. Por ejemplo, los que sí logran hacer eso son los que manejan materias primas. Las materias primas sí, incluso hay unos que se excede un poquito de las 20 toneladas por el hecho de manejar la carga, y quienes incluso tienen menos pares para lograr cumplir con la restricción de peso. Pero son casos especiales. Entonces, la carga general, para ponerlos un poco en contexto, se moviliza que no represente un riesgo. ¿Ok? Carga general, nosotros movemos dependiendo del rubro, ya sea ciertas piezas que se necesiten o se comercialicen, dependerá del rubro que esté cada quien. La carga general es característica es que no está dentro de esto. Carga suelta es carga que no tiene fija una unidad. Entonces, la carga suelta muchas veces es acomodada en los containers en el último momento, porque incluso hay quienes tienen ciertos aditamentos para lograr fijar. Quienes tienen que tener un container se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen unos ganchos, unas argollas al piso. Entonces, con eso, con cinchas de nylon se logran fijar estos productos que, por lo general, por sus características de dimensión y de diseño, no pueden entrar, son fáciles de poder movilizar en un parada o paletizada, que hemos hablado, y la famosa carga para productos que se maneja más que todo el tema de granos, el tema de combustibles, ciertos químicos, más que todo para el tema de carga de materias primas, vamos a manejar carga de granel, y eso también conlleva a que el equipo de manejo de materiales para esos productos a granel también es especial. Y por su naturaleza, la condición con la cual estamos manejando tiempo. Ahí está todo el tema de alimentos, tema también, por ejemplo, Colombia maneja mucho de flores, ellos son los mayores exportadores de flores a nivel mundial, específicamente rosas para Estados Unidos, pues tienen todo una logística internacional para hacer mover esas rosas en el mercado americano. Entonces ahí juegan
o por cierto hay en internet un video donde se detalla toda esa parte. Ellos incluso operan de madrugada para que el efecto del clima no afecte el arroz, si está aclimatado el avión de carne, y el empaque también es especial para garantizar que la rosa llega fresca. Ellos, el mayor que mueve cantidades increíbles de arroz. Entonces, pero la variable va a ser para agarrar es el tema de garantizar la integridad del producto, porque es propenso a dañarse. Entonces, amarrado a eso, y el frágil tiene un embalaje especial. ¿Por qué? Porque primero se debe dar esas condiciones al producto que se dañe. Y en el caso del frágil, más que todo lo que tiene que hacer para garantizar la solución de cualquier golpe, cualquier daño del producto, y porque él tiene condición de fragilidad. Entonces, eso es otra condición. Tercero es okay. Más adelante vamos a ver todas las condiciones de peligrosidad que se manejan. De hecho, también tienen que venir enviñetados y en algunos casos, por ejemplo, tenemos que manejarlo de forma ustedes se recuerdan una situación con pena que tuvimos en el país, fue un tema de los contaminantes en Cristal, los químicos que se habían quedado abandonados y que todos se afectaron. Población, cerca de 60 personas fallecieron por el tema de insuficiencia renal por contaminación de esos químicos. Bueno, recuerdo, esa es una carga altamente peligrosa, ¿ya? Hasta llegar al punto, por ejemplo, que esa carga no puede volar. O sea, y ahorita cualquiera diría, nuestra primera opción sería volarlo, porque nos quitamos, es la primera restricción que existe para ese tipo de carga. Entonces, esa cosa se tuvo primero traer un especial para lograrlo embalar, ¿okay? para un tránsito marítimo, ¿okay? Porque no fue como país el tránsito marítimo como tal. ¿Okay? En el mundo existe un barco que se llama Recolector, que es un barco que anda por todo el mundo, que se da fechas para pasar a cierta zona. Y este básicamente es un recolector, es un barco que va recogiendo todo ese tipo de productos que se van a hacer en una disposición final, y nosotros nos tocó mover ese producto hacia Europa, porque ninguna empresa en Estados Unidos que hace sección final de químicos tuvo la facilidad de poder destruir o desintegrar esos químicos que nosotros teníamos. O sea, era tan tóxico, tan dañino el producto que Estados Unidos dijo: no, nosotros no tenemos. Así es que se tuvo que ir hasta Europa, mover esa carga hasta Europa para hacer la disposición final allá. Entonces, esos son casos de ciertos materiales peligrosos. Otros materiales peligrosos que también se importan es todo el tema radioactivo. Hay ciertos productos radioactivos que en ciertos equipos se importan y deben de sacar permiso. Por ejemplo, las lámparas de los proyectores, esas tienen un producto químico que es peligroso, entonces igual tienen que hacerse una disposición. Y el tema de ciertos productos o equipos médicos para temas de diagnóstico también deben sacar un permiso especial en la UNRWA para poder hacer la importación de esos productos. Están catalogados también como equipo peligroso. Y por último, lo extradimensional, lo que lo común o lo cotidiano no podemos movilizar. Tal es el caso que muchas compañías han hecho importaciones de calderas. ¿Okay? Las calderas son equipos para generar vapor, generar calor para su proceso productivo, y por lo general ese equipo tiene la característica de toda la vida sobredimensionada. Incluso se tienen que hacer permisos especiales en carretera para poder hacer el tránsito de esos equipos. Así se entienden calderas, turbinas, cierto equipo eléctrico que viene para sus estaciones, o algún otro equipo que viene sobredimensionado, también tiene una carga, un manejo especial.
Igual lo sobredimensionado o lo extradimensionado tiene unos costos adicionales totalmente elevados, son costos que se salen de lo que nosotros cotidianamente manejamos, porque son movimientos especiales. Muchas veces se hace uso de un espacio especial dentro del equipo de transporte marítimo en la naviera. Por lo general estos equipos, cuando se terminan de cargar los containers, estos se colocan en una ubicación lateral o en la parte de arriba del barco cuando ya han acabado de cargar todos los containers. Por el hecho de estar sobredimensionado, muchas veces no cabe en una posición que tienen los containers como tal. Igual hay sobredimensionados dentro de los containers, así vamos a tener casos de abiertos de arriba para poder hacer la carga del producto, porque no puede entrar fácilmente por la puerta del container. Entonces son casos extra dimensionados. Entonces, como les decía, carga general, todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades. Se puede contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan con unidades. Se transportan y se almacenan. Ahí estamos el caso de cilindros, cajas, botellas, ¿verdad? Que son los casos más típicos. De hecho, nosotros en el país lo que más acostumbramos metálicos, con ciertos productos químicos para ciertos procesos industriales que se movilizan en ese tipo de carga. Vienen encinchados en una tarima especial muchas veces, porque por lo general exceden los 1000 o tienen incidencia de exceder los 1000 kilogramos por página. La carga suelta, como les comenté, son bienes sueltos, manipulados y embarcados como unidades separadas. Ahí está el caso de planchas de hierro, rieles, tubos, llantas es un caso bien característico. Por llantas realmente sufre con la descarga de ese equipo porque todo viene grande. O sea, todo viene metido, y más si es inversión de China. Los chinos tienen esa característica que hasta el mínimo espacio logran cargar. De ahí la unitarización, lo que hemos hablado de la unidad de carga logística, es la agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, posibilitando operaciones de planificación de mercancía y favoreciendo las labores logísticas, la movilización como tal, y pues garantizando la integridad del producto. Las cargas a granel, los graneles se almacenan por lo general en tanques o silos. Ninguno de estos productos necesita embalaje o unitarización. Hay el caso de sólidos, temas de granos, minerales, fertilizantes. El caso de líquidos, petróleo, lubricante, gasolina. Y en el caso de gases, el gas propano y el gas butano. De hecho, así es como viene la importación de gas propano acá en nuestro país. Viene un buque grande que hace la descarga. Por eso todas las ubicaciones de Tropigas, Zetagas están en los puertos para poder hacer el enganche del buque directamente a los tanques, a la tubería que tienen ellos para hacer la descarga del gas propano, y de ahí pues, hacer toda la operación de cargar las pipas o los equipos de ellos, y de ahí por ende cargar todas las unidades que nos meten para hacer uso de nuestras casas. Entonces ahí es como se hace la distribución específicamente en el caso del gas propano. De ahí el caso de carga refrigerada o perecedera, durante la distribución la conservación cobra la mayor importancia, garantizar que el producto se mantenga íntegro. En este caso están frutas y verduras, lo refrescan, como les comenté, en el caso carne, pescado y mariscos, y el caso de lácteos. Nosotros, por la Comisión saben, nosotros realmente nos hemos vuelto importadores de todo. Nuestra capacidad productiva por unos años ha ido en detrimento, tanto en el punto de que nuestras verduras no son nuestras verduras, son verduras que vienen de Guatemala, de toda importación de
un lugar muy famoso en Guatemala, ya que hoy básicamente nos sube de toda altura. Entonces, igual, cuando ya se tenga movilización, por ejemplo, el tema de la manzana, que viene en Estados Unidos, ya viene esta carga refrigerada o en condiciones especiales para su movilización. Así es el caso de carnes importadas también, en caja, que son movilizadas en contenedores refrigerados. Entonces, esa es la característica de este producto. Y aquí está el tema de lo que estábamos viendo, el tema de la carga peligrosa. Hay una clasificación pero y debe de cumplir con la norma NFPA, de dar empiñetado hay que tener ciertos documentos que deben acompañar al producto en el caso se presente una situación, focos tóxicos, productos infecciosos, material radioactivo, que era lo que les comentaba, con ciertos activos para la industria médica, producto que tiene combustión espontánea, contacto con el aire o contacto con el agua, el gas flamable, luego este azul que está aquí abajo es igual que se convierte peligroso cuando es mojado, el líquido inflamable, el peróxido orgánico, el gas tóxico y cualquier sólido inflamable. Todo esto debe de ser evitado y se vuelve con una carga con un trato especial y con unos costos especiales para su manejo, cualquier ubicación de destino. Y la carga sobredimensionada, carga voluminosa o pesada que requiere un manejo especial. Puse el caso de calderas, turbinas, tanques, vehículos, manilumas, algún otro equipo sobredimensionado que deba incluso pedir un permiso al Ministerio de Transporte para hacer el tránsito de las mercancías de forma terrestre. ¿Okay? Entonces, tenemos caso, no sé si a ustedes les aparece cortado, igual aparece cortado a ustedes. Pues, primero, proteger las características de la carga y producto que contiene. Facilitar el traslado de la carga y permitir su transporte en condiciones según el modo que se utilice. ¿Okay? Primero, facilita la manipulación, facilita su almacenamiento, su unitarización o paletizado y su distribución de fletes y sus primas de seguro. Entonces, con el embalaje específico para hacer su tránsito de mercancía. Y así también dependerá de cuál es el origen, así viene también el tema del embalaje. ¿Cuánto tiempo el producto va a pasar en tránsito? Si eso incide en el embalaje, no es lo mismo el embalaje que se ocupa para movilización de carga de Estados Unidos para acá, en el cual sabemos que 12 días de tránsito, 14 días de tránsito, dependerá las condiciones, está el producto físicamente acá en el país, que el producto que viene de China. ¿Ok? El producto que viene de China, pues los lead times son mucho más largos, incluso se manejan 6 semanas para el movimiento de las mercancías en tránsito internacional. Entonces, ciertos productos deben de cumplir con cierto embalaje. La característica que tenemos es que muchas veces los productos chinos que nosotros mayormente importamos, ¿verdad? Entonces la incidencia en el embalaje no es tan dramática, ¿verdad? Porque por ejemplo nosotros no tenemos mucha importación, por ejemplo, de maquinaria. Quienes en otras regiones sí hacen mucha importación de maquinaria china y tiene que cumplir con cierto embalaje especial. Igual porque va el producto, el embalaje debe de cubrir esas condiciones de tránsito. Otro punto importante es el marcas para el empaque y el embalaje. El marcado del producto, ¿okay? Reviste cada vez mayor importancia en la lucha contra temas de fraude y violaciones. Existen 3 tipos de marcas de mercancías. Primero, las marcas estándar de expedición que contienen información sobre quién es el importador, cuál destino, la dirección, un número de referencia, por ejemplo, muchos de los casos es su orden de compra, se referencia al número de orden de compra,
el número de unidades y cualquier otra información que permita identificar el producto como tal. Así muchas empresas que hacen importación deben de cumplir con estos productos. Incluso hay quienes cajas de madera vienen marcadas con toda esta información. Segundo, son marcas informativas, es la información adicional que aparece en el empaque o en el embalaje, como el país de origen, el puerto de salida, el puerto de entrada, el peso neto y la dimensión de la caja, entre otras condiciones, para dar información del producto como tal. Y por último, están las marcas de manipulación, que es la información sobre el manejo y las advertencias en el momento de manipular o transportar la carga. En este caso se utilizan símbolos pictóricos. En ese caso vamos a encontrar la doble flecha, la cual se debe ubicar el producto, por el producto que no se le puede dar vuelta. Entonces tiene en su caja las dos flechas para indicar que esa posición debe quedar hacia arriba. Hay otros que traen una, lo que detalla es que el producto no puede ser o no debe de ser mojado. Entonces, por ejemplo, muchos productos electrónicos traen la condición de la sombrilla para identificar que puede ser mojado. En el caso también traen una copa, muchas veces fuera o quebrada, en el caso, para indicar fragilidad, o sea que el producto es frágil, entonces para que su manejo sea especial, ¿verdad? Y también indicar el origen, producto hecho en Estados Unidos, producto hecho en China o en alguna otra ubicación por el tema del origen, ¿verdad? Para procesos aduanales. Y otra información importante en lo pictórico también es muchas veces algunas empresas que hacen comercio internacional con ciertas características del corbado que están mandando en sus cajas. Dicen qué flauta o qué calidad de test están ocupando a temas de manejo y condiciones de armado de tarimas. Y otras también traen el detalle de cuántas cajas por línea tienen que colocar por tendido tienen que colocar en cada tarima. Entonces toda esa información viene y es importante para realizar el manejo del producto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata el transporte internacional? ¿O qué vamos a ver en temas de transporte internacional? ¿Verdad? También conocido como el transporte principal. ¿Verdad? Es por lo general el que se hace en aguas internacionales, en el caso de ser aéreo, que se hace en el espacio aéreo internacional. ¿Verdad? Que se encarga de cruzar fronteras y entregar productos en el país de destino. Es la columna vertebral de las operaciones de toda esta distribución y dependiendo de los incompletos negociados, así deciden el número de embarque y entrega al comprador. Entonces, ¿cómo elegimos el modo de transporte? Un primer criterio que nosotros ocupamos es el sistema tarifario. La tarifa en algún momento nos va a hablar o a la valoración para no optar por cualquier servicio de transporte internacional. Desde dónde movilizando la carga, los tiempos de tránsito, que es otro criterio a valorar también, es el tiempo de tránsito. En algún momento se vuelve una variable. Vean el valor de las mercancías, la valoración de mercancías nos obliga muchas veces por su valor mercancías se movilizan aéreo. Entonces el valor de la mercancía también, el tema de ese seguro, el tema de empaque y embalaje también, igual no es lo mismo que embalemos producto que se va a mover aéreo a producto que se va a mover aéreo. Tienen distintas características generales y los tiempos de carga y descarga. Entonces al final, en todo el proceso se deben valorar esos criterios para identificar una mejor uso.
Muchas veces los únicos criterios que valoramos nosotros es el tiempo de tránsito. En algún momento será una buena decisión al respecto. Entonces tenemos el caso del transporte, que la característica es que se contrata en puerto a agentes de carga aérea. La carga por lo general es suelta y se embarca por cupos, posiciones, así depende de la agencia, así se paga. Incluso en el movimiento de transporte aéreo hay productos que se puede venir por carga, o sea, en un equipo carguero, que aquí por ejemplo tenemos los servicios de Amerijet. Amerijet hace servicio de movimiento de carga como tal, y tenemos alguna extra que podemos montar otros servicios que dependerán las dimensiones del producto, puede ser incluso movilizado en transporte de pasajeros, o sea, servicios aéreos que en algún momento puede facilitarnos el movimiento de mercancías. Luego, la primera variable va a ser el tamaño del producto, pero quienes ya hacen uso o movilización de productos por vía aérea, por lo general lo hacen en equipos cargueros. Y aquí en el país solo DHL. DHL hace movimiento de carga, Amerijet también, Y- Amerijet. Amerijet carga porque DHL le da prioridad al courier. Correcto. Ellos hacen carga, pero su prioridad es el courier. Correcto. ¿Y UPS? No. No, no tiene. No viene un avión de UPS como. No, de hecho, DHL opera en Guatemala. La carga llega a Guatemala y vía terrestre es movilizada. El carguero que sé que viene al país sigue haciendo operaciones de Amerijet. Ese puede ser en algún momento una opción de carga para ustedes. De cierta manera tenemos un poco de restricción. Sí hay opciones para movilizarlo, pero las agencias de transporte, al final, por ejemplo, Tacotrans, uno de ellos, usted lo contrata y ellos terminan contratando la carga o el espacio en Amerijet. Entonces, al final usted termina triangulando un servicio. Entonces, muchas veces lo mejor es Sí, que nosotros contactarlo tuvimos directo. una situación que tenía una carta, pero fue justo para el tiempo que hubo el temporal en Estados Unidos, en Miami. Entonces, de Los Ángeles no hallaban cómo trasladar, movilizarlo para acá, para El Salvador, y teníamos el lanzamiento de la marca y no venía el producto. Entonces, internamente lo hicieron porque lo movieron a Miami, pero en Miami estaba el caos y estaba ahí de todo Que no se atrasado y podía demás. mover. Exacto, entonces en América, creo, sí, América. Pero de ese pallet que venía, empezaron a mandar dos cuchillos. Porque no Porque puede. la prioridad son Por eso la Entonces, prioridad no es exacto, carga. no es la carne, exacto. Entonces estaban averiguando y que no hay, no existe en El Salvador un no sé, así, carguero como tal. No sé. De hecho, en aquellos tiempos, Taca tuvo Sí, Taca. los A300 que tenían, pero al final, Y es como lo le que digo, se dice desgraciadamente, claro, es un costo bastante oneroso poder mover carga aérea, entonces No, y fue es la terrible primera variable porque para al poder. final terminaron de venir las 13 de cuchita en cuchita, Sí. 2 días antes del lanzamiento, ya con todo programado, con todo y demás. Se pagó tiempo extra en aduana, no sé cuánto, y para lograr salir. Bueno, nosotros no pudimos lanzar, tenemos un producto de lanzamiento precisamente en esa época y no pudimos lanzar. Fue un lanzamiento mundial y no pudimos lanzar. Y lo vi para una tienda que fue la de América, para el Ajá. otro lanzamiento que era aquí en Metro, es que está salada. Para el otro lanzamiento que fue aquí en Metrocentro, que siempre de la marca, venía igual de Los Ángeles, pero no sé qué, o sea, qué rayos pasó, pero terminó llegando a México y cambiaron la modalidad para que se viniera, porque de México no salía. Terrestre. Entonces tenían que cambiar la modalidad para que Lo no se moviera terrestre, que fue otro, Sí, o sea, porque- fue otro gran de hecho, Porque de hecho, hay México solo transporte. viene aéreo, y aéreo no. Exacto. De Fue otro hecho, gran de lío. Tucumán hay transporte obligado y se cambia a un equipo Que Plaza tenga Centroamericana. Plaza Centroamericana. Y en ese tema de tiempo, de hecho, el mejor servicio que puede tener terrestre de México es con la gente de Airways, que es una división de DHL. DHL. Es muy buenos en momentos de carga. No somos
El Salvador la prioridad, porque ellos mueven mucha más carga entre México y Guatemala. De hecho, hay mucho producto mexicano que llega a Guatemala y que no llega a nuestro país, pero ellos sí le dan una prioridad que pues, en tiempo no puede ser opción. Sí, yo creo que en ese momento el problema fue el cambio de modalidad. Porque la aduana de México en el caso cuando se mueve carga que está en la costa oeste, muchas veces las empresas lo que hacen es, claro, con tiempo y reduciendo un poco el factor costo, es que mueve la carga ferroviaria desde la costa oeste a la este, ¿ya? Y de ahí se moviliza para acá, porque poder mover carga que salga de puerto en el lado oeste y que venga a Cajutla es la historia de Cabal. ¿Por qué? Porque son rutas. Entonces lo que debemos de buscar es que nuestras cargas logren rutas que tienen una mayor incidencia. Por ejemplo, una opción, Miami es otra opción. Porque eso buscaron que el tránsito se hiciera de una forma más rápida. No contaban con la condición climática, que esa sí afecta a todos. Igual nosotros tuvimos una crisis de 13 más. Nosotros estuvimos produciendo hasta al 85% porque no el tiempo para lograr garantizar el 100% de la producción, así que tuvimos que tuve ciertos productos para que no alcanzaba la materia prima y todo se ve en los puertos en Estados Unidos para conseguir camiones, como camiones para llegar, o sea, los enganches para poder llevar los contenedores hasta el lado. Primera condición, ¿por qué? Porque desgraciadamente nosotros no estamos en origen y esa es la primera barrera. Y ahí es donde hay oportunidades. Por ejemplo, en Miami hay una empresa que se llama Logistics, que son muy buenos, consiguen muy buenas tarifas para equipos que se logren enganchar y que se logren mover a puerto. Porque igual, si usted no tiene un transporte, le cobran plata. Mover en origen en Estados Unidos se vuelve caro. No, y ahorita como todos están como priorizados, enfocados en la reconstrucción, entonces mucho del transporte interno está movilizando materia, o sea, material de construcción hacia las áreas más dañadas. Entonces, hay esos equipos. Entonces, la mejor opción es que si usted va a manejar un buen volumen, logre hablar con su consolidador de carga y pueda evaluar las tarifas de transporte por tren. Esa es una muy buena opción. Luego, si usted va a mover volumen, si usted va a mover poco, pues poder conseguir una empresa de transporte terrestre que le pueda hacer el movimiento. Entonces, acá, en el tema de transporte aéreo, seguimos manejando esta de Amerijet. Eso sí, no son vuelos diarios. Oye, también con la gente de Amerijet, no. Consolidan carga, creo que vuelan 2 veces a la semana para acá, ¿verdad? Pero por lo menos ya se moviliza, pero sí no son vuelos diarios. Entonces, como es una experiencia, tiene que subir la carga a una aerolínea de pasajeros con la restricción de la cantidad que puedan movilizar. Y para prioritarios, no solo la tarifa normal, la tarifa priority. Correcto, me suben y me cuesta un ojo de la carga. Sí, eso fue un tema. Fíjese que ahí la recomendación es que usted en su gap de trabajo con el tránsito de mercancía, usted de Estados Unidos esté manejando 6 semanas. Que usted logre que su proveedor le entregue 6 semanas antes, usted está garantizado estar en cualquier lanzamiento sin problema. Cualquier variable de situación climática, situación de puerto, tránsito de mercancía, procesos aduanales aquí, sí, usted está garantizado para poder realmente entregar. Creo que sí lo hicieron como medio del tiempo. Realmente el tema como tal manejó en el hub en Panamá. Correcto. Pero como venía para acá era como de una u otra manera cuando nosotros estábamos anuentes en lo que estaba pasando. Pero todo fue desde que no se promulgara de Los Ángeles. Entonces pasó no sé cuánto tiempo y ya luego que mi jefe, bueno, muévanla para Miami, ya fue lo que fue la opción que le dijo, que le dio a la gente de Panamá, muévanlo para Miami. Miami es un mercado
mercado en el que hay mayor flujo de tráfico aéreo. Incluso en ese caso, incluso más fácil, pueden bajar carga de Miami a Panamá y Panamá se ve cómo se moviliza para acá. Sí, nosotros tenemos Igual, el manejo hay terrestre. tránsito terrestre. Sí, nosotros lo manejamos Tránsito terrestre de Panamá para acá, muy buen servicio, caro, pero muy buen servicio. Es la tarifa más Pero cara lo que usted nosotros decía, a tenemos. veces, en nuestro caso, tal vez el tema de tiempo fue la decisión, porque cuando se sacó la SOFIA entre el marítimo, cuando se hizo la comparación Sí, entre correcto. el marítimo y el terrestre, el factor tiempo. Sí, muchas veces le va a obligar a cualquier compañía a pagar más por cuestión Pero de tiempo. tenemos que todo, pero no perdemos tanto share. Correcto, no se pierde. Ese es el punto de hecho. Ajá, sí. Y luego, para este proceso, porque se ocupa la famosa guía aérea, Labor Bill, que es el documento que da fe o certifica las cargas que vienen en este tránsito aéreo. La ventaja, primero, rapidez, fiabilidad, seguridad y la que tiene menores costos de seguro, porque es garantizado que el producto se va a movilizar y también dicen que ese transporte que tiene menor incidencia, aunque se caiga una, entonces por eso es la que tiene los menores costos de seguro. La desventaja, primero, que es más costoso, ¿verdad? Hay una capacidad limitada, no se puede subir toda la carga que necesitamos, y tercero, y más importante, está restringido a ciertos productos peligrosos. Hay productos que no se lo pueden subir, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de aerosoles, productos en spray, no se lo sube. Todo lo que tiene gas comprimido, eso no sube de forma obligadamente, lo tiene que traer marítimo. Entonces, ahí es donde nos afecta. Y ahí están los tipos de contenedores que se manejan para manejo de las distintas cargas. Ahí van desde los 737, los Boeing, hasta los 300 y el 340, que son equipos para movilizar carga, son equipos cargueros. Entonces ahí están las dimensiones y por lo general es que si es producto suelto, la carga general debe de cumplir con ciertas dimensiones. Dicen, mire, para darle prioridad, el equipo no debe de tener tantas CBM, que es lo que vamos a ver, para que le garantice que se lo pueda subir, porque si no, claro, siempre le van a brindar el servicio, pero ya no va a ser la prioridad porque tienen que ubicar o buscar una posición para darle ese producto. Desgraciadamente, muchas veces el producto que usted trae tiene esas dimensiones y usted no puede hacer otro tema para construir el embalaje, obligadamente tiene que esperar a Perdón la ignorancia de esta parte, porque en el avión lo que colocan es un tipo de estos contenedores y ahí meten el producto. No es que digamos que la pallet que me llega a mí a la bodega es tal cual la que venga. En los cargueros sí. Ajá. En los cargueros sí. En los cargueros el pallet se sube completamente. Pero en las aeronaves de tránsito de eso es personas, contenedor en esas dimensiones. por eso tiene esas dimensiones. Okay. Si ven, el primero tiene, porque va en la parte baja del avión. Entonces tiene que tener esa característica como que tiene el avión. Entonces esa unidad entra y varias son posicionadas en la parte de abajo y mueve carga. Entonces, entre avión más grande hay más posiciones. Igual ellos tienen que garantizar, si ven, todas sus maletas pues también están bien en esas unidades. Por eso va a ver que las maletas hoy por hoy hay dimensiones. Y cuando son bultos, ellos lo manejan diferente. Por lo general preparan un equipo solo con bultos. Y las maletas, ¿no es cierto?, ordenadas a manera de garantizar y optimizar el espacio que se tiene en el avión. Entonces esta parte va abajo, en la parte de carga, en una de las posiciones, porque hay otras posiciones que también manejan toda la ubicación de maletas de las personas que viajan. Hay quienes han transportado animales, los perros, las jaulas también son metidas en esa ubicación. Sí, ahí ese es otro caso especial también. Algunos lo cedan. Así es muy interactivo, se debe de sedar, se tiene que cumplir con cierta información y garantizar las emisiones. De hecho, y si es bien una no le área pagan el especial. pasaje,
Sí, más de $100 cuesta para poder mover un cachoto, ¿verdad? Pero más grande sí es mucho más caro, pero sí cobran. Te garantizo que es más caro que el boleto que usted está pagando. Sí, nosotros tenemos unos amigos que se fueron a vivir fuera del país definitivamente y se llevaron a su perrita con ellos. Y además de que tuvo que pasar un montón de tiempo en cuarentena aquí, ¿verdad? Porque iban para Estados Unidos, entonces en Estados Unidos las condiciones son distintas. Mi amigo eso le decía, nuestro amigo eso le decía a mi esposo, le decía, esta perra me ha salido más cara que el pasaje de nosotros dos juntos. Sí. Y yo no sabía que ahorita Y chiquito. tiene que cumplir con todas las vacunas, presentar cierta documentación Y tiene que pasar en cuarentena. y tiene que pasar en cuarentena. Es difícil perderle el amor a los perritos. Sí. Pues, Pues, lo vale el perro, en el cariño y el amor que se le tiene. Segundo, y el más importante, es el transporte marítimo. ¿Ya? Las primeras características que aplica para navegables marítimas o vías de navegación interior como ríos y lagos. No es nuestro caso en Centroamérica, porque ningún río es navegable para carga. Entonces, los países de Europa, muchas cargas en vías fluviales que tienen que ver con ríos y lagos. Se trata de puerto a puerto a través de gente de carga o embarcadores, y la carga se embarca en contenedores especializados para lo cual debe de ser consolidada. El documento de transporte que se ocupa es el BR, reconocimiento de embarque, vino freno, y las ventajas son tarifas más bajas, transporte en masa, o sea, volumen, diversidad, utilización de buques y no tiene restricciones para productos peligrosos, o sea, usted puede manejar ese tipo de productos. Las desventajas, la baja velocidad, el seguro y embalaje son más costosos, los costos portuarios tienen que sumar y el alto riesgo de saqueo y deterioro y muchas veces las frecuencias más espaciadas. Realmente, por ejemplo, para nosotros no lo vemos tanto en importación, porque realmente la mayoría de carga que nosotros movemos viene vía el Atlántico, que nos da servicio, y se mueve. La carga que viene de Cajutla, sí, realmente, primero el puerto ya está saturado, no es un puerto ad hoc a las condiciones del 2018 que tiene El Salvador, y más el caso que la mayoría de productos que nosotros necesitamos realmente son de importación, muy poca la producción interna que nosotros estamos generando. Entonces, realmente se vuelve bastante restrictivo el poder. Y el tema de rutas, si un exportador quiere mandar carga a cierta región, nosotros no somos la prioridad, porque nosotros quedamos en un tránsito de una ruta que se tiene. No es que muchos buques se originen acá, y aquí salgan para el mercado. Muchas veces los buques que nosotros tomamos de exportación son buques que originan en Panamá o en otra región y vienen cargando, vienen en el camino recortando así, porque el volumen de exportación es bastante pequeño. Si quizás en el caso de que no hay el azúcar, que nosotros hacemos la maquila también produce bastante exportación. Sí, pero no tanto como para generar un buque completo. No, entonces no tenemos ese volumen como para originar una ruta nosotros acá. Toda la vida nosotros estamos en tránsito. Entonces, si el buque se atrasó en origen, ya viene demorado de nosotros. Entonces, o se llenó. Por lo general, sí, o ya se llenó, ya no pasa. Se va de lado, entonces tenemos que esperar el siguiente. Entonces, ahí es lo que va alargando los plazos para la movilización de mercancías, que es el caso que nosotros tenemos. La otra ventaja que tenemos a la importación, nosotros cuando manejamos producto que viene y entra vía Honduras, se olvidan carga, muchas veces viene producto para Honduras y producto para El Salvador. Entonces ellos ya solo hacen la separación y la carga continúa con su tránsito. Entonces eso nos permite a nosotros poder en algún momento movilizarnos para realizar eventos de mercancía. Entonces ahí tenemos nosotros una ventaja más que todo para la costa este, que
muy pocos productos se mueven de la costa oeste, pues sí los hay, ¿verdad? En el caso también las empresas de distribuidoras de vehículos, eso sí, por lo general traen un buque bastante lleno, lo que viene por día pasa. Entonces ahí vamos a tener desde el equipo, el estándar, que son 40 cuando se mueve carga pequeña, o menos, está con 20 pies para el tema de carga seca. De ahí tenemos el 40 el IQ, que tiene un poquito más de altura para jugar un poco con la carga. De ahí hay unos sobredimensionados, de hecho hay un container que es de 53 pies y dependerá de qué tipo de carga que se esté manejando, así son las condiciones para poder ubicar. Como le digo, la primera variable o primer criterio que nos afecta es el volumen. Sería a completar el volumen sin dejar la capacidad de peso. Para ciertas materias primas sí se puede dar el caso, pero es nuestra primera opción en tema de transporte internacional. De hecho, nosotros, la mayoría de empresas navieras mundialmente reconocidas, la mayoría operan aquí, desde las que realmente prestan un buen servicio, y así son sus precios tarifarios con Smerx o Cibor en algún momento, y tenemos dolores de cabeza como MSC, Mediterranean Shipping Company, que es un dolor de cabeza con ellos, pero así son los costos. Ellos representan precios un poco más baratos, pero cobran en otros servicios. Por ejemplo, los tiempos para descarga son mucho más cortos con esas empresas. Incluso hay unos que solo llegan, mira, ahorita se lo voy a dar, porque el motorista que llegó con ese movimiento se tiene que venir vacío, si no le cobramos la demora. Entonces dependerá los servicios. Así vamos a tener distintas empresas navieras que nos dan servicio. Igual, por ejemplo, Chiquita también hace servicio con ciertos productos. Ellos sí son bien quisquillosos con qué equipo va a subir, porque ellos bajan los containers, los productos, y los suben con banana. Entonces ellos son bien temas para cuestiones de derrames o olores. Entonces no todos los productos se pueden servir con ellos, y tampoco son los más cómodos en el mercado. Así ustedes pueden ir valorando. Para el mercado americano sí puede tener usted la mayoría de las navieras que pueden evaluar, y así las rutas y las frecuencias que ellos tienen para movilizar carga y de qué puertos. Entonces, por lo general puede hacer una buena negociación si hace un tránsito frecuente por importación. Luego, el transporte terrestre por carretera. La región centroamericana, básicamente, nuestra opción que vamos a enmarcar en la Cajutla, que se va a descargar en Panamá, realmente no es opción, porque el costo por cuestiones de tiempo. Entonces eso hace de que el músculo más fuerte nosotros lo tengamos en el transporte terrestre, y así tenemos compañías grandes para movilizar mercancía, por ejemplo, a Guatemala, o manejar mercancía hacia Costa Rica o Panamá. Así tenemos empresas de transporte local, y también tenemos empresas de transporte regionales. También en tu caso, por ejemplo, la empresa Chapina de Osuna, que tiene muy buenos equipos, cumplen los tiempos, pero también así el costo del servicio como tal. Entonces, hay otros transportes acá locales, la gente de transporte Cepón, que ya son fuertes, que pueden hacer movilizaciones de carga hacia la región centroamericana. Se trata de puerta a puerta a través de agentes de carga, y la carga se transporta en contenedores especializados de acuerdo a sus características también. Los son productos peligrosos, y según las distancias pueden ser menos costosos que el aéreo, pero más costosos que el marítimo. Y el documento que se ocupa es la famosa carta de muerte. Es el documento que garantiza la movilización. Nosotros tenemos equipos desde camiones, dependerán de distintas toneladas, hasta equipos
de 48 pies o 53, dependerá la carga que nosotros queramos movilizar, y también en algún momento dependerá del tipo de carga. También podemos tener rastras y paleadores que son para movilizar ciertos equipos especiales, también de X cantidad de ejes para mover cargas sobredimensionadas, que es el caso que estábamos evaluando al principio. Entonces, esas opciones están en el país, como les digo, la mayoría enfocada en furgones de 48 pies o 53 pies para movilización en toda la región. Hay ciertos que sí, por el tema de importación, se requiere de ciertos permisos especiales. Quienes ciertos productos tienen que sacar ciertos permisos con los bomberos, con la policía, porque hay ciertos productos que también traen custodia de un vehículo de la policía. En el caso del peróxido de hidrógeno, tiene esa característica particular que debe ser custodiado. Igual, todos esos embarques, la gente de importaciones tiene que estar haciendo cada evento, cada despacho, la gestión para poder realizar el tema de tener vigentes los permisos, segundo, lograr garantizar las custodias de los equipos. Vean, en el caso de carga sobredimensionada también se tiene que hacer permiso, porque va una unidad que va haciendo el tema de restricción vehicular para que muchas veces esos equipos logren movilizarse. En algunos casos, dos carriles para poder hacer la movilización de carga. Como les digo, es el medio de transporte que se ocupa en la región centroamericana. Nuestra opción en tiempo y en costo sigue siendo el transporte. Desgraciadamente, en nuestros países, en la región, no se dio la posibilidad, la oportunidad, aunque al principio del siglo pasado sí lo tuvimos, todo el tema de transporte por tren. Desgraciadamente, toda la región dejó morir ese medio de transporte que hoy por hoy, pues, como han crecido las urdes en cada país, se nos haría muy importante para poder movilizar tanto personas como carga, para poder estar en tiempo. Realmente el transporte por tren tiene la bendición y se avanza a una velocidad constante y desde origen hacia eso no tiene claro, es algo, alguna situación, pero de que vaya a cargar o algo, pero muchas veces esas rutas son rutas directas. Estados Unidos sí lo cuenta. Ahora, con el transporte de terrestre tenemos una condición que se vuelve en el día a día y es de ventaja en nuestra región. Primero, es la informalidad de este sector. Son muy pocas las empresas que realmente responden, como les digo, en tiempo y con las condiciones, pero hay mucha informalidad en el sector. Segundo, hay una guerra de tarifas y realmente es una guerra constante por quien ofrece la mejor tarifa por lograr tomar los servicios. Tercero, la ineficiencia operativa y documentaria que tienen, en unos casos demasiados errores en los documentos, que eso obliga a iniciar de nueva documentación. Cuarto, la demora en la infraestructura, en algún momento también eso nos afecta. El parque automotor obsoleto, también tenemos ciertos equipos que, por ejemplo, para las épocas de invierno, por el producto que se maneja, quienes no operan con ciertos transportes porque saben que tienen sus unidades dañadas en temas de techo y que puede tener filtraciones y dañar el producto. Entonces, eso, carreteras en mal estado, tal vez no es el caso específico de nuestro país. Nosotros hemos hecho muy buena guía, aunque no la tenemos al 100%, pero por ejemplo el lado de Honduras sí que vale la pena. Hay falta de inversión de parte del Estado de Honduras, el gobierno, porque la carretera sí está no en óptima condición. Quienes sí han hecho una inversión últimamente en Guatemala para garantizar su vía de tránsito del puerto, entonces sí tiene
condiciones, pero la generalidad es que las carreteras están en mal estado. Siguiente es la falta de capacitación a los conductores en servicio al cliente. Tienen un pésimo trato con las personas, ¿verdad? Y por último, el tema de la inseguridad en el vía, que se ha dado el tema de robos. Hoy ya, gracias a Dios, ya no vivimos aquellos tiempos que hubo una temporada por vos que salía de ciertas empresas era saqueado, había robo de mercancía. Eso está un poco más controlado y está en un poquito mejor de condiciones, aunque siempre se da el saqueo de furgones, siempre está el caso. Entonces, para evaluar y viendo un poco, incluyendo a países que tienen el transporte férreo, por ahí, realmente en temas en ciertos factores como es la flexibilidad, el acceso y cobertura, la rapidez, seguridad, la capacidad, el tipo de carga que movilizan, la frecuencia de los servicios, la continuidad que tienen, los costos de embalaje, la documentación y la competitividad, vamos a ir viendo, no hay una modalidad de transporte que sea la óptima. Depende, nosotros queremos priorizar para que así ese criterio pues sea valorado en el tipo de carga, en la modalidad de transporte que nosotros vamos a hacer uso. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos rapidez, nuestra opción siempre va a ser el aéreo. Cuando necesitemos capacidad, nuestra opción va a ser el marítimo. Cuando sea el tema de ser flexible, el tema de rutas, en cuestiones de frecuencia terrestre, que en algún momento nos puede servir. Entonces, esta tabla trata de detallar y en resumen podemos ver que no hay una modalidad de transporte que sea como la mejor opción de prioridad. Les digo el factor o criterio que estamos evaluando para el juego. Ok, entonces eso nos obliga a que hay opciones en la región para los temas operadores logísticos, y teniendo en claro que los operadores logísticos son una de las empresas que soportan el transporte y el manejo de carga desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. Estas empresas han evolucionado ajustándose a los requerimientos de los mercados globales y están en capacidad de brindar todos los servicios conexos en la cadena logística de manera integrada, proceso más conocido como logística integral de exportación de productos que van fuera. ¿Cómo se va a escoger a un operador logístico? Los criterios primero es por referencia de otros usuarios, a quien ya esté haciendo, y esa compañía va a dar una muy buena referencia o no del servicio que está haciendo. Segundo, si esto es cubierto como oficina propia o con representantes en el exterior, que ese es el caso de la mayoría de navieras. La mayoría de navieras tienen empresas representantes acá en el país, ninguna está de forma permanente, no como es el caso de Panamá, que ahí sí está la oficina de las navieras como tal, no hay ninguna representación. Y tercero es el volumen de ventas y la estabilidad financiera que pueda presentar este operador. Y importante es la especialidad en sus operaciones internacionales. Aquí son buenos, hay unos que son buenos con el tema de recolección de mercancía, otros que son buenos con el tema de almacenamiento, hay otros que son muy buenos y expeditos para hacer la consolidación de carga y lograr despachar productos. Entonces, habrá que evaluar cuál es el criterio que se anda buscando para así encontrar el mejor operador logístico que se adecue a las operaciones. Y por último, su sistema de información y seguimiento de carga. Para todos los que hemos comprado, en algún momento el seguimiento de la carga se vuelve vital, saber a dónde está, cuándo va a venir, y si ha surgido un inconveniente, cómo lo podemos de mejor forma, o de menor tiempo, poderlo manejar y lograr solventar. Entonces, todo eso nos hace evaluar operadores logísticos. Muchas veces, muchas empresas acá en el país no se quieren arriesgar con operadores que trabajen en origen, primero por el tema del pago,
segundo por el tema del seguimiento, pero sepan decirle que es una muy buena opción. Afuera, en el mercado, hay unas muy buenas opciones que nos pueden ayudar para poder minimizar carga en origen, que esa es nuestra primera restricción. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es contratar un operador acá, ¿verdad?, que hace la tercerización con una empresa en origen para hacer, y muchas veces ese triangular en algún momento desgasta o nos hace un poquito ineficiente. Entonces, es de evaluar, digo, hay opciones de buscar internacionalmente, digo, en el caso cuando se mueve mercancía de Estados Unidos, es una buena opción para poder encontrar un buen nivel de estos servicios. ¿Okay? Entonces, ya para ir entrando y viendo la parte del ejercicio que vamos a tener como tal, es de entender un poco qué es el peso volumétrico, de qué vamos a hablar con respecto al peso volumétrico, ¿okay?, de un envío. Es el cálculo que refleja la densidad de un paquete. Un artículo menos denso generalmente ocupa menos volumen de espacio, comparado con el peso real. El peso volumétrico o dimensional se calcula y compara con el peso real del envío para calcular el volumen mayor. El peso mayor se utiliza para calcular el costo del envío. Entonces lo que hacen es un cálculo que lo que hace es valorar que si la incidencia de ese paquete que eso trae, su mayor incidencia es en el peso como tal del producto o en su volumen, ¿verdad? Recuérdense que lo que hemos venido hablando, nuestro primer criterio es el tema volumétrico, el volumen que nosotros estamos manejando en la mercancía es nuestra primera variable a tomar en cuenta. ¿Okay? Aquellas empresas en las cuales su tema de peso incide es la que en algún momento le puede sacar un mejor provecho a varios de la movilización internacional de mercancías, ¿verdad? Pero lo que no muchas veces es más volumen en el producto que peso, en algún momento nos puede afectar con el tema de costos, ¿verdad? Entonces, este volumétrico tiene ciertos estándares y va a variar el tipo de transporte que nosotros vamos a utilizar. Y el flete aéreo, 1 metro cúbico, significa 167 kilogramos y es el factor por el cual nosotros vamos a dividir las dimensiones que tengamos de los productos. Para el flete terrestre, 1 metro cúbico representa 333 kilogramos. ¿Okay? Y para el flete marítimo, ese sí es 1 a 1. 1 metro cúbico representa 1000 kilos como tal. Entonces la relación es 1 a 1. En el caso terrestre es de 1 a 3 y en el caso del aéreo la relación es de 1 a 6. O sea que la incidencia del peso es el tema de reducirlo a la sexta parte, porque lo que va a imperar en el aéreo es el volumen, el espacio, que ya vimos que es limitado, por eso es que ellos lo restringen con este factor. En el caso del marítimo, no, es 1 a 1, lo que entra es lo que se va a aplicar. De ahí tenemos las dimensiones de los pallets. Nosotros muy poco tenemos movilización europea de mercancías, entonces el Europallet muy poco lo tomamos nosotros en cuenta acá. Nosotros trabajamos con el estándar americano, que por lo general es de 1 por 1,20 por 1 metro de alto. Como les expliqué al principio, no son las mismas condiciones para nuestro almacén que para nuestro transporte de mercancía. Entonces, en nuestro almacén en algún momento podemos exceder estas dimensiones para efectos de almacenamiento, pero no para el tema de transporte de carga. ¿Verdad? Entonces, se hace el primer criterio, que es, hay unas siglas que se ocupan, creo que las vamos a ir ya colocando, que son cierta información que vamos a estar tomando en cuenta con nuestros cálculos. Y lo primero, es el plan. blanco, sí.
es que hay y se conoce como un CBM y un LDM. Entonces, un CBM significa un metro cúbico. ¿Ok? Ese es el criterio. Y van a encontrar que mucha documentación que ustedes traen, más que todo de Estados Unidos, van a encontrar que hace referencia al CBM, que son un metro cúbico, y hay otros que manejan el LDM, ¿ok? Y este se conoce como el loading meter o el metro de carga, ¿ok? Se los hago referencia porque en los cálculos que traemos, la información que está ahí, vamos a empezar a ver que básicamente hay quienes tienen identificado que un loading meter o un metro de carga significa más o menos 1750 kilos. ¿Ok? Aquí es el caso que ya tenemos en el ejemplo que tenemos acá. Va a cambiar, deberá cuál es el medio o la modalidad de transporte que nosotros vamos a utilizar. Este caso es un caso que tomé yo de España. Allá tienen la ventaja de que, recuerden, el país es bastante grande, hay transporte nacional, como transporte interno, así como lo tiene Estados Unidos, que tiene un transporte interno fuerte y tarifas. No es el caso de nosotros, porque nosotros no tenemos polos industriales específicos en el país. Se sabe, toda nuestra industria está concentrada en la zona metropolitana de San Salvador, de esos alrededores. Nosotros no tenemos producción industrial en Guasamo, en La Unión, no lo hay. Entonces no se hace muy frecuente el tránsito de mercancías de estas ubicaciones hacia San Salvador. Que se da el tema de distribución, que a veces ya tienen otros costos y van ocurriendo en otras consideraciones que hace cambiar el flete, pero igual hay un flete nacional y hay un flete terrestre internacional. También es la preparación de la carga. Entonces, ¿cómo se puede calcular el cubicaje de envío? El cubicaje de envío se calcula con la siguiente fórmula. Primero es largo, ancho por alto. ¿Ok? Largo por ancho por alto. ¿Ok? Y eso al final me genera metros cúbicos. ¿Ok? Dependerá también en qué unidades me es entregado la dimensión del producto. Muchas veces las unidades o los tamaños son pequeños, entonces se tiene que hacer la conversión como acá. Entonces, en el caso de un paquete de 1.45 por 15 por 1.40, es 33 metros cúbicos. Y para pallet mayor de 1.20, la medida de alta a multiplicar será de 2.40. ¿Por qué? Porque se considera un pallet normal. O sea, que tiene una segunda posición en el camión. Entonces, si hay carga, no se puede ubicar en segunda tarifa, le cobran el doble, le cobran porque usted por el espacio que no utilizó. Entonces, yo les digo que lo usual es que toda la carga que va a hacer transporte internacional no acceda de un metro de alto, para no estar haciendo la incidencia a cobrarle por espacio que no utiliza y que puede ser castigado por la altura de un realmente para los paneles tiene más o menos la altura interna de más o menos 2.30, porque me permite 1 milímetro 20 centímetros para que usted haga la movilización como la panel en un segundo y medio sin dañar el container. Entonces
cómo se hace el cálculo, ¿ya? Cómo se obtiene ese peso volumétrico, ¿ok? Entonces, esos dos tres que están ahí, que son la multiplicación de las medidas, ¿ok? Se multiplica por 333, que era lo que teníamos en el slide anterior, para el caso de lo que se ven aquí, un metro cúbico, que representa 333 kilos, que es como el factor de conversión estándar para dependerá de cada como tal. Entonces por eso hace uso de los 333. Cabe, entonces son 2.33 metros por 303, al final me da 775.81 kilos. ¿Ok? Que acuérdense que va a valorar el peor valor, ¿verdad? Y es que dice, si tuviera solo los metros lineales, la fórmula de conversión aquí lo sería la siguiente: un loading metro son 1800 kilos, hay quienes lo ocupan como 1750 trabajando, pero para pasar esta loading meter a metros cúbicos se hace que se multiplique estas medidas de carga por los 1800 o 1750, que es el factor de conversión, entre 333, y compare el peso real de cada paquete con su peso mínimo. El mayor de los dos será el peso base para el cálculo de la cantidad. Entonces, aquí lo que le está diciendo la empresa de transporte es que le va a cobrar por el que más le incide. En el caso, su mayor incidencia sea en volumen, en base al volumen, ¿verdad? En el caso de que su producto sea en función de peso, le va a cobrar por peso. Entonces, dependerá qué producto usted esté movilizando, así va a encontrar usted una ventaja entre uno o el otro. Dependerá de qué usted esté manejando como tal. Muchas veces la mayor incidencia la tenemos en volumen, que era lo que yo me estaba diciendo. O sea, tenemos equipos, productos grandes que pesan poco. Entonces, por ejemplo, en el caso, cuando estuve aquí en Verificar, nosotros se topaba el container del producto, pero no pesaba más de 12 toneladas, 11,5 toneladas. Entonces nosotros, en función del peso, andábamos pidiendo 8 a 7 toneladas y medio por embarque, pero el volumen iba topadísimo, claro, porque el papel es más volumen que peso, entonces ahí hacían nuestra incidencia, entonces dependerá del producto, así nos va a dar un número. Entonces igual se hacen los cálculos respectivos. Para el caso de transporte nacional, ok, son las propuestas que sabemos quieren hacer es el tema de que ya el factor de conversión no es 333 sino que 270, le hace una mayor incidencia al producto. Entonces, si ven, ya aquí el loading meter sí mide los 1750 kilos y se divide entre los 70, y para el caso del transporte aéreo, un metro cúbico son los 166 kilos, y para el transporte marítimo es el caso de volar un metro cúbico. Con esos cálculos, con esa información previa, al regresar vamos a hacer eso como tal para sacarlo, hacer el ejercicio con las cajas, ya, para sacarle la dimensión y ver qué es lo que más nos va a importar, si es la parte de volumen o la parte de peso.